Bien, y ahora vamos a conversar con dos personas a quienes yo quería conocer personalmente, y tengo esa suerte esta noche. Primero porque leí esta semana un libro escrito por Ana Izquierdo. Ana Izquierdo acaba de publicar un libro que sería bueno que me pasen, que debe estar por ahí, que se llama El hijo que perdí, y que es un testimonio sobre el duelo de una madre, sobre cómo procesa una madre el haber perdido a su hijo. Ana Izquierdo está aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, Ana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Beto, por la invitación. Y también nos acompaña Úrsula Barbosa, quien es parte de la asociación Tanillay, que es un grupo de apoyo para padres y madres que han sufrido la pérdida de sus hijos. Buenas noches, Úrsula, gracias por estar con nosotros también. A ti. Quería comenzar citando algo que tú has dicho, Ana, y es que perder un hijo es un golpe del cual uno nunca se recupera. Y sin embargo, uno aprende a vivir con el dolor, lo convierte quizás en literatura, como en tu caso, o lo convierte en arte, o lo convierte en música, qué sé yo. ¿Cómo podrías explicar lo que de plano es inexplicable? ¿Cómo podrías explicarle este vacío a una persona que no lo ha sufrido? Bueno, perder un hijo es una de las tragedias más devastadoras que le puede pasar a una madre. En ese sentido, yo creo que es algo inexplicable, ni tampoco se puede expresar en palabras. En realidad hay que pasarlo para realmente sentirlo, ¿no? Es un dolor demasiado grande, demasiado profundo. Es algo que cambia toda la estructura emocional, cotidiana, como en mi caso que he tenido con mi hijo, yo he vivido con él. Entonces toda la estructura cotidiana, diaria, se derrumba en segundos, ¿no? Entonces uno tiene que aprender con el transcurso del tiempo a sobrellevar esa pérdida. Tú dices en el libro algo que se podría aplicar a la muerte en general, pero seguramente con mayor énfasis en el caso de un hijo, y es que es una especie de tema tabú, ¿no?, del que no se habla, y tú por primera vez en este libro, que ya me lo alcanzaron, en El hijo que perdí, has contado lo que pasó, porque tú no habías hablado con nadie de lo que realmente ocurrió. Y dices que la gente se incomoda, es ahuyentada por una persona que ha perdido un hijo porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo, me puede pasar lo que te pasó a ti y no quiero hablar del tema, no quiero ni mirarte a los ojos porque me da miedo. Eso es lo que sientes que produces a veces en las personas. Sí, realmente eso me pasó a mí, yo lo experimenté, porque inclusive digamos, en el momento del entierro y del velorio, pues la gente se me acercaba y no sabía qué decirme. Y a uno le dicen cosas tan absurdas, ¿no? Cosas impertinentes a veces, ¿no? Que uno no sabe que si reír, si a mí me causaba mucha rabia a veces, ¿no? Y la mayoría fueron muy impertinentes, como por ejemplo decir, ya tu hijo está en el cielo. Ya tienes un angelito. Ya tienes un angelito. Pero como yo si eso fuera un consuelo. Exacto, yo no quiero un angelito en el cielo, yo lo quiero conmigo, ¿no? O tienes otros dos hijos, como que yo puedo reemplazar a mi hijo, que ya no está, con los otros. Exacto, cada hijo es único. Absolutamente. Absolutamente. Bien, Úrsula, en tu caso, y no voy a hacer preguntas sobre el hecho, por un tema elemental de respeto, pero el hecho de que un hijo se vaya tan pronto como en tu caso, debe partir la vida en dos, es decir, uno debe decir, bueno, o me vuelvo una especie de mensajero, ¿no es cierto?, para que otras personas puedan sobrellevar este dolor, o me doy por vencido acá. Creo que no quedan más alternativas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, Tu niño tenía 4 años.
Tenía 4, casi 5. 4 años, 9 meses, 21 días. Nunca se olvida uno. En realidad sí, para mí tenía 2 opciones, o salía adelante o no salía adelante. ¿No? Tenía 2 hijos más, una pequeñita que acababa de nacer. Entonces, y de hecho yo sentí en ese momento, dije, si yo voy a sentir este dolor toda mi vida, prefiero no seguir viviendo, y seguir viviendo no era una opción en ese momento, obviamente, ¿no? Entonces dije, ok, yo tengo que salir de esto, ¿no? Y busqué ayuda, pero dije, sola no voy a poder. No encontré ayuda que en Perú, la encontré fuera, y es así que decido fundar Taniyay, ¿no? Porque, digamos que fuera me ayudaron de una manera increíble a través de la distancia, recibí mucha ayuda de otras mamás que habían pasado por esto. Entonces dije, tengo que hacer esto en Perú, tiene que existir esto en Perú, ¿no? Y es así que nace Taniyay, ¿no? Ahora, lo que mencionaba Ana debe haberte pasado a ti con mayor frecuencia todavía porque tu hijo era pequeño. Hacer la analogía niño, angelito, es lo primero que se le ocurre a la gente. Sí. ¿Y también te molesta? Sí, me molesta. Hasta ahora, Claro. ¿no? Han pasado 7 años de la partida de Gabriel, y para mí Gabriel sigue siendo Gabriel, es mi hijo, no es un ángel. A mi hijo no le crecieron alitas. Mi hijo sigue siendo mi hijo y sigue siendo Gabriel, ¿no? Entonces, cuando me dicen, sí, tienes un angelito en el cielo, yo digo, no, tengo un hijo en el cielo. Y bueno, y en el cielo también, dependiendo qué es el cielo también para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Acabo de ¿dónde está? reparar en algo que creo que tienen en común ustedes, pero que tienen en común las personas que tienen un dolor vivo, ¿no? Más allá de que sea el hijo o sea quizás otra ausencia, otra pérdida. Tú acabas de decir hace 4 años, 9 meses, 21 días, y en el primer capítulo de tu libro, Ana, La Casa del Dolor, tú comienzas diciendo, tenía 27 años, 8 meses y 5 días. Qué curioso eso. Sí, es que sí, un hijo es presente siempre, así no esté físicamente, ¿no? Entonces, y un hijo no se olvida, jamás, ¿no? Y es parte de, yo tengo 3 hijos y voy a tener 3 hijos toda la vida. Nosotros aquí tenemos que permanentemente presentar casos de chiquillos que mueren en las circunstancias más absurdas y crueles, como este muchacho que ha muerto atropellado ayer, nomás en el centro comercial Plaza Salaberry, Real Plaza Salaberry. Y nos ha tocado conversar con las madres de los niños que murieron en el incendio, aquel encerrados, ¿no es cierto? Chicos que son mandados a nadar a la playa Marbella y no saben nadar y mueren de una manera absurda e indignante, ¿no? Y uno siempre intenta, de alguna manera, consolar, pero en este caso es totalmente imposible. Consolar a una madre que ha perdido un hijo es una tarea inútil. No hay manera, ¿verdad, Ana? Sí, exactamente, no hay manera. Por ejemplo, yo me pongo en mi caso, ¿no? O sea, no había frase, no había nada que pudiera consolarme. O sea, todo era inútil, ¿no? O sea, no quería saber nada, absolutamente nada. Y decidí llevar mi duelo a mi manera, a mi propia manera y como yo lo quisiera. Y así fue como lo hice, ¿no? Decidí enfrentarme con todo, porque los sentimientos hay que vivirlos intensamente. Tú has leído mucho sobre la pérdida y sobre este tipo de pérdida en particular, porque citas permanentemente autores como Joan Didion, ¿no? Que en el año del pensamiento mágico ella cuenta que empezaba a creer que su esposo iba a volver, ¿no? Y a ti te ha pasado que tú has visto a tu hijo en la calle y lo has seguido, Sí. sabiendo que eso es imposible. Es imposible, pero la mente crea, fantasea, ¿no? Cree que escucha voces, recibe señales. En mi caso, por ejemplo, yo lo buscaba en la calle. Buscaba a un muchacho que se pareciera a él y un día lo encontré. Y como narro en el libro, lo empecé a seguir, ¿no? O sea... Pero eras consciente de que no tenía sentido y sin embargo lo hacías. En ese momento quizás no, pero después tomé conciencia de que era una cosa absurda, porque después de mucho tiempo lo volví a ver y no tenía nada que ver con mi hijo. O sea, era más mayor, no sé, lo vi diferente, lo vi completamente diferente, pero en ese momento yo pensaba, o sea, quería sentir eso de que mi hijo está
está presente de alguna manera en la calle y aún me sigue pasando. Aún me sigue pasando que voy por la calle y lo busco, ¿no? Siempre lo busco. Úrsula, que tú que trabajas con otros padres que pasan por esta misma experiencia terrible, ¿qué se le podría decir o qué cosa le dices a los padres que llegan donde ti o que van a los grupos, que supongo que deben ser, y de alguna manera Ana lo ha descrito también en el libro, los grupos deben ser una especie de reservorio de dolor, ¿no? Es como el dolor acumulado de una manera... No creas, no. Eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que, a ver, ¿qué hace un grupo de papás que han perdido hijos? ¿Qué hacen juntos? Lloran, ¿no? O digamos que, como tú dices, claro, un reservorio de dolor, pero no es así. O sea, ahorita decían que, claro, ¿cómo puedes consolar a una madre? No se puede consolar, yo creo que sí, porque eso es lo que hacemos en Tanillay. O sea, el hecho de tú estar con otra persona que ha pasado por lo mismo, el hecho de recibir un abrazo de una persona que ha pasado por lo mismo, ya eso te reconforta, te sana. El hecho de tú llegar y ver que no estás sola. Porque ¿Qué significa Tanillay? Sanarse en quechua. Porque el hecho cuando a ti te pasa, tú piensas que estás sola en el mundo y que solo a ti te pasa, ¿no? Y el hecho de llegar a un lugar donde te das cuenta que no estás sola, que somos muchos, ¿no? Que y nos hemos vuelto, somos una familia, ¿no? Donde juntos resignificamos el dolor, trascendemos el dolor, le encontramos un nuevo sentido a nuestras vidas, tratamos yo trato junto con Milagros, que es mi socia, y todos los papás de Tanillay, de decirles sí se puede volver a ser feliz después de la muerte de un hijo, sí hay vida después de la muerte de un hijo, ¿no? Entonces, pero es otra vida, ¿no? Es una vida distinta. O sea, tu vida definitivamente se parte en dos. Es un antes y un después. Pero no quiere decir que ese después sea terrible, o sea triste, o sea lleno de sufrimiento. Definitivamente es elección de cada uno, cómo lo vives, ¿no? Pero en mi experiencia, yo sí puedo decir, he vuelto a ser feliz, ¿no? Es una felicidad distinta. Pero llevo a Gabriel conmigo a todos lados. Gabriel está conmigo, va a estar conmigo siempre. Estoy en paz con la muerte de mi hijo. Y es lo que trato de transmitir a los padres en Tanillay, en realidad todos juntos, ¿no? Tú cuentas, Ana, que te volviste una rockera, que te volviste una fanática de Pearl Jam, sí. Después, porque era la manera de encontrarte con tu hijo en las canciones de Pearl Jam, que, así es. Que conocías de oídas, porque oías la música salir de su cuarto. Así es. ¿De qué manera esto te conecta? Es curioso, ¿no? Porque, digamos... Es curioso. Uno no se imagina a la propia mamá siendo fanática de su grupo de rock. Bueno, la verdad es que mi hijo era fanático de Pearl Jam y de su cantante Eddie Vedder. Yo al principio no me involucraba con esas canciones porque, como tú dices, y lo digo en el libro, ¿no? Eran como ruidos que salían bulla de su habitación. Pero él me ayudaba bastante porque... se iba a mi habitación y me decía, mamá, ven, te voy a hacer escuchar la última canción de Pearl Jam. Entonces me llevaba, nos sentábamos en la computadora, me hacía escuchar una y otra vez, y al final, mamá, ¿te gustó? Bueno, le tenía que decir que sí, aunque a veces no era cierto. Pero poco a poco mi cerebro como que hizo un clic con sus canciones y conmigo. Pero después de la muerte de mi hijo, yo fui incapaz de volver a escuchar esas canciones. Tuvieron que pasar mucho tiempo, meses, hasta que un día me levanté y dije, no, voy a enfrentarme, ya no puedo evadir más, porque si estoy en un proceso de recuperación, tengo que enfrentarlo todo. Entonces me puse a escuchar las canciones de Pearl Jam, las canciones que le gustaban a mi hijo, y sus letras, porque mi hijo se conectaba mucho con las letras de las canciones de Pearl Jam. Y tú sabías cuál era su estado de ánimo según las canciones que escuchaba, ¿no? Exactamente. Si escuchaba Pink Floyd, estábamos en problemas, ¿no? Sí. O si escuchaba Sirens de Pearl Jam, yo sabía que mi hijo estaba triste, que no había tenido un buen día, que le había ido mal en algo. Y ya, yo lógicamente me ponía triste también, ¿no? O si no, ponía una canción un poco más alegre, ¿no? Así.
Entonces yo sabía que mi hijo estaba alegre, Claro. que estaba contento, que le había ido bien el día. Yo le hacía señas a mi producción para que me traigan mi ejemplar del libro, porque de hecho tengo el tuyo, porque se lo he obsequiado a una buena amiga que es la mamá de mi amigo Pepe Yactayo, que murió el año pasado. Así es. Ella ya lo leyó, se ha sentido muy identificada con muchas partes, de hecho me dice que se amaneció leyendo tu libro. Y creo que para quienes han pasado por eso y para quienes han tenido cualquier tipo de pérdida muy dolorosa, es un bálsamo este libro. Y yo te lo agradezco porque de hecho para mí el Día de la Madre es un día triste, seguramente Así es. que para muchos televidentes también. Exactamente. Pero el redactor del Comercio que te entrevistó te preguntaba si de la tristeza puede salir belleza y tú decías que la tristeza no es bella. Pero este libro es muy bello. Gracias. Porque tú has convertido tu tristeza en poesía, en otra Así cosa, es, así no es. en algo más elevado. Así es. Quiero pedirle a Úrsula que comparta con los televidentes los teléfonos o la manera de comunicarse con Tanillay, porque seguramente muchas personas que nos están viendo querrán también acercarse a ustedes. Sí, claro. Estamos en Facebook como Tanillay Grupos de Ayuda Mutua para Padres en Duelo. Ujú. Y también, bueno, el correo que es tanillayperú@gmail.com y el teléfono es el 9623-15989. Si pudieran escribirlo, sería genial. ¿Lo puedes repetir? Tanillayperú@gmail.com El teléfono. 9623-15989. 9623-15989. Si podemos escribirlo en la pantalla, por favor. Para terminar, Ana, ¿qué hubiera dicho tu hijo si te veía en la tele? Feliz. ¿Le hubiera gustado? Sí, claro, encantado. Me hubiera dicho mamá que roce. Sí. ¿Ah? Quizás. Quizás, ¿no? Un poquito. Un poquito. Muchas gracias, Ana, Úrsula. Gracias. Por haber estado aquí. Y Gracias, feliz día Beto. el domingo, en la medida de lo posible. En la Feliz medida día de lo para las dos. posible. Claro que sí. Gracias, Beto. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, las mamás del Mundial, las mamás del fútbol, en un reportaje de José Luis García. No se vayan, es Beto Saber.